Cordial saludo. Mi nombre es Daniel de Jesús Escobar Escobar, soy residente tercer año en Imagenología del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira. Primero que todo, le agradezco a la Sociedad Cubana de Imagenología, en cabeza del Dr. Pedro Pablo González, por permitirme participar en tan importante evento. La conferencia que vamos a tratar es lesiones del arco maxilar y su diagnóstico por imagen. El área anatómica que vamos a tratar es el arco maxilar, y las patologías de origen óseo son como en cualquier otra parte del cuerpo, pero tenemos que tener en cuenta que también existen patologías de origen odontogénico, de las cuales muchas veces como imagenólogos no tenemos en cuenta. La idea de la conferencia es que podamos conocerlas y saber identificar cuáles son cada una de ellas. Antes de entrarnos en el tema a tratar, es importante que recordemos algo de la anatomía ósea, la anatomía dental, la forma en cómo se enumeran las piezas dentarias, las técnicas imagenológicas que vamos a utilizar, las clasificaciones de las lesiones y vamos a tener unas conclusiones al final sobre el tema. Entrando en los reparos anatómicos, tenemos una vista anterior donde vamos a encontrar el cóndilo, la rama mandibular, el cuerpo mandibular, la porción alveolar, la protrusión mentoniana, el orificio mentoniano, línea oblicua y la apófisis coronoides. En la vista lateral vamos a encontrar la apófisis coronoides, el cóndilo, la escotadura mandibular que se forma entre estas dos, la rama mandibular, el ángulo mandibular, el cuerpo mandibular, el orificio mentoniano, la protrusión mentoniana, el arco alveolar de los dientes. Esta vista es muy importante porque es en donde vamos a ubicar la mayoría de las lesiones que vamos a tratar. En la vista posterior vamos a encontrar los reparos antes mencionados sumándoles el surco miloideo, la fosita submandibular, la fosita sublingual, la fosa digástrica y la sínfisis mandibular. Para realizar una adecuada descripción de las posibles lesiones, es prudente que también conozcamos las partes de una pieza dentaria, las cuales anatómicamente podemos encontrar los siguientes reparos: el esmalte, la dentina, la unión amelocemental, la pulpa, el cemento y el ligamento periodontal. Dentro de las técnicas imagenológicas, nuestro primer acercamiento con las lesiones serían con la radiología convencional y la ortopantomografía, debido a su facilidad de acceso y su gran disponibilidad. Como podemos observar en esta ortopantomografía, podemos fácilmente identificar las estructuras anatómicas antes descritas, sumándole otras como serían el hueso hioides y los senos maxilares. Pero no cabe duda que dentro de las técnicas imagenológicas, la tomografía computada es el estudio más versátil con el que podemos contar como imagenólogos, ya que con ella podemos realizar el estudio y la aproximación diagnóstica de las lesiones que podemos encontrar en esta área anatómica. Como podemos observar, en la tomografía computada nos permite realizar reconstrucciones similares a las de la ortopantomografía, añadiendo el plus de poder visualizar el estudio en múltiples ventanas como son los de hueso o tejidos blandos, así como en diferentes ejes y planos. Como la mayoría de las lesiones en esta área anatómica involucra piezas dentarias, para la confección del informe imagenológico debemos saber cómo se realiza la numeración de las piezas dentarias, y es importante que tengamos en cuenta que se realiza según el Código Internacional FDI. Como podemos ver en el esquema, los maxilares se dividen en 4, siendo el número 1 en el maxilar superior a la derecha de la línea media y el número 2 a la izquierda de esta, iniciando su numeración a la derecha de la línea media con el primer incisivo, el cual sería denominado número 11, siguiendo la numeración sucesiva hasta la última pieza dentaria de este lado, es decir, el último molar. De esta forma, en el maxilar inferior ubicaremos los cuadrantes 4 y 3, encontrando el número 4 a la derecha de la línea media y el 3 a la izquierda de la misma, iniciando la numeración de la misma forma, siendo 31 o 41 el primer incisivo, siguiendo la numeración sucesiva hasta alcanzar el último molar o pieza dentaria. ¿Por qué hago esta salvedad sobre pieza dentaria? Porque podemos encontrarnos con ausencia de una o múltiples piezas dentarias que nos llevarán a prestar bastante atención en la numeración de las mismas. Ya habiéndonos ubicado un poco con los tópicos anteriores, podemos entrar de lleno con la evaluación de las posibles lesiones. Y una forma básica para la realización de la clasificación de estas lesiones es dividiéndolas en una posible etiología, ya sean odontogénicas o no odontogénicas. Si sospechamos que su etiología sea no odontogénica,
Debemos pensar si se trata de una lesión primaria o una secundaria, siendo esta última ya sea por continuidad o a distancia, entiéndase metástasis. Cuando encontramos una lesión en esta área anatómica, es importante que como imaginólogos nos hagamos una serie de preguntas. Una de estas preguntas sería, ¿está relacionada la lesión con un diente? Si está relacionada con un diente, estaríamos frente a una lesión odontogénica, que estaría una lesión que estaría involucrando directamente alguna de las partes anatómicas del diente. Si no es odontogénica, estaríamos hablando de una lesión propiamente del hueso o de los tejidos vecinos. Si la lesión es odontogénica, la siguiente pregunta que nos debemos realizar es ¿dónde se localiza la lesión con respecto al diente? A la cual podemos responder de tres formas. Periapical, si se centra en la raíz de un diente. Otra de las posibles localizaciones sería pericoronaria, que se asienta alrededor de una corona no erupcionada. Y la última ubicación sería interradicular, que se asienta entre las raíces de una zona de déntula. La siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿qué causa la lesión sobre los dientes vecinos? A lo que podemos responder desplazamiento de la pieza dentaria completa, divergencia, que es la separación de las raíces o de la pieza dentaria, y risolisis, que hace referencia a la reabsorción de la raíz completa o parcialmente. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué densidad tiene esta lesión? A lo cual podemos responder con las lesiones básicas primarias, que sería lítica, blástica o mixta. Ahora, sintetizando la información anterior, podemos tener un esquema para realizar la caracterización de este tipo de lesiones, que sería ¿qué localización tiene la lesión con respecto al diente? Entonces tenemos que sea periapical, pericoronaria o interradicular. ¿Qué actuación tiene la lesión sobre los dientes vecinos? Que produce divergencia, desplazamiento o risolisis. ¿Qué características imagenológicas tenemos de la lesión? ¿Qué densidad tiene? Si es lítica, mixta o blástica. Si es unilocular, multilocular, de márgenes bien o mal definidos, si produce o no ruptura de la cortical, si produce o no reacción perióstica, qué tamaño tiene, si es única o múltiple, o si afecta a las partes blandas. Otras de las características importantes y que hacen parte de la anamnesis es si la persona ha sufrido de quistes inflamatorios previos o del desarrollo. El sexo es importante porque algunas de estas patologías se presentan más frecuentemente en alguno de los géneros, la edad de aparición, por los picos de incidencia de alguna de estas patologías, si presenta o no dolor, si es de crecimiento lento o rápido y cuál es su localización. Ahora vamos a entrar a evaluar las lesiones odontogénicas, que las podemos dividir de la siguiente manera. Líticas, si son uniloculares o multiloculares, plásticas o mixtas. Dentro de algunos de los exponentes uniloculares tenemos el quiste radicular, el quiste residual, el quiste folicular. Dentro de las multiloculares tenemos el queratoquiste odontogénico, el ameloblastoma y el mixoma odontogénico. Sin olvidar la osteomielitis, que puede ser originada de una pieza dentaria. Blásticas o mixtas tenemos un ejemplo de cementoma y odontoma. De las lesiones odontogénicas, el exponente más frecuente es el quiste radicular, el cual es sinónimo de quiste periapical o quiste apical periodontal. Estas dos últimas denominaciones más popularmente usadas por los estomatólogos y cirujanos maxilofaciales. Primero que todo es una lesión periapical que se asienta en los residuos epiteliales del ligamento periodontal, causada por la degeneración de la pulpa del diente, dícese caries, llevando a la pérdida de la vitalidad del diente. Ella nos puede causar sobre los dientes vecinos divergencia, desplazamiento, en dependencia del tamaño del quiste y muy raramente risolisis. Las características clínicas que podemos encontrar es que sea inflamatorio, con o sin sobrefección, se presenta de igual forma en hombres o mujeres, con una aparición en un pico de edad entre los 30 y 40 años, frecuentemente son indoloros, son de crecimiento lento y su localización más frecuente es la región anterior del maxilar superior.
Encontramos unas características imagenológicas de densidad lítica, unilocular, de márgenes bien definidos y no presentan ruptura de la cortical ni reacción perióstica, con un tamaño promedio menor de 3 centímetros y de forma redondeada. Como podemos observar en estos cortes selectivos axial y sagital, encontramos una lesión lítica que involucra la raíz de los dientes, una presentación clásica de un quiste radicular. Acá observamos otro ejemplo de una presentación de un quiste radicular, donde observamos una lesión quística expansiva unilocular que se ubica en el maxilar superior izquierdo, que tiene 3 centímetros de diámetro aproximadamente, involucrando las raíces de las piezas dentarias número 21 y 22. Aquí tenemos otro ejemplo de un quiste radicular con una presentación poco usual, donde evidenciamos la ruptura de la cortical y la creación de un trayecto fistuloso que se ubica en el maxilar superior y comunicando con las fosas nasales. Otra forma de presentación de una lesión odontogénica lítica unilocular sería el quiste residual, el cual tiene una localización respecto al diente interradicular. Esta lesión tiene una génesis posterior a la extracción de una pieza dentaria comprometida por un quiste radicular y es la lesión interradicular más frecuente. Ella actúa sobre los dientes vecinos en dependencia del tamaño de la misma, pudiendo causar desplazamiento y divergencia de las raíces, poco frecuente la risolisis. Con una forma de presentación clínica la cual puede ser inflamatoria, se presenta de igual forma en hombres o mujeres, con un pico de aparición entre los 30 y 40 años, indoloras la mayoría de las veces, de crecimiento lento y además frecuentemente encontrados en el maxilar superior. De características imagenológicas líticas unilocular, de bordes bien definidos, excepcionalmente producen ruptura de la cortical y reacción perióstica, de diámetro promedio menor de 3 centímetros y de forma redondeada. En estos cortes selectivos evidenciamos una lesión lítica posterior a la extracción de una pieza dentaria que correspondería con un quiste residual. En esta imagen axial selectiva podemos observar un quiste residual ubicado en el maxilar superior, la cual es lítica y rompe la cortical y hay ausencia de una pieza dentaria. Por último, dentro de las lesiones odontogénicas líticas uniloculares tenemos al quiste folicular o también conocido como quiste dentígeno. Este tiene una localización frente al diente pericoronario, el cual se asienta alrededor de una corona no erupcionada. Este se desarrolla a partir del epitelio del esmalte y para que se denomine como quiste folicular debe haber una distancia entre la corona y la pared del quiste superior a los 3 milímetros. De lo contrario, estaríamos frente a un espacio pericoronario normal. A diferencia del quiste radicular, el quiste residual, esta entidad produce frecuentemente risolisis, la divergencia o desplazamiento en dependencia de su tamaño. Esta se caracteriza por ser un quiste del desarrollo con igual incidencia entre hombres y mujeres con un pico entre los 20 y 40 años de edad. Es el segundo quiste más frecuente y raramente produce dolor, es de crecimiento lento. Su ubicación más habitual es en el ángulo mandibular, involucrando el tercer molar y los caninos. Con características imagenológicas de densidad lítica, mayormente unilocular, de márgenes bien definidos, raramente rompe la cortical o tiene reacción perióstica, de tamaño variable y forma redondeada. En esta imagen selectiva de un corte sagital, encontramos un quiste que involucra una corona no erupcionada. En las siguientes imágenes observamos en la ortopantomografía una lesión lítica que se relaciona con un diente y que genera desplazamiento de las raíces vecinas. En la tomografía corroboramos que se trata de un quiste unilocular que involucra una corona no erupcionada. En esta reconstrucción curva de una tomografía observamos múltiples lesiones líticas uniloculares que involucran coronas no erupcionadas. Continuando con las lesiones líticas, ahora con presentación multilocular, encontramos el queratoquiste odontogénico. Este tiene una ubicación frente al diente muy variable, pero mayormente pericoronaria. Como características, está revestido por un epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado. Es por lo regular de un tamaño grande, por lo que produce desplazamiento y divergencia asociado a risolisis. Este quiste del desarrollo se asocia a otros tumores, como en el síndrome de Gorlin, donde se presenta acompañado de costillas bífidas, carcinoma vasocelular y calcificaciones durales. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, con un pico entre los 20 y 40 años, no doloroso, de crecimiento lento,
y con una recurrencia alrededor del 50%, mayormente localizado en el ángulo mandibular y el tercio posterior del cuerpo mandibular. Imagenológicamente podemos hallar densidades líticas de presentaciones uniloculares o multiloculares, mayormente en esta última forma, de bordes bien definidos que pueden romper la cortical, raramente con reacción perióstica, de tamaño considerable, y este tiene un potencial agresivo e infiltrativo sobre los tejidos vecinos. En esta imagen observamos un queratoquiste odontogénico que se asienta alrededor de una corona de un diente. En estas imágenes selectivas axiales observamos dos imágenes osteolíticas bien definidas, una en el ángulo mandibular derecho, que involucra la pieza dentaria número 28, y otra en el maxilar superior izquierdo, involucrando la pieza dentaria número 48, ambas imágenes osteolíticas redondeadas y bien definidas. Otra de las posibles lesiones odontogénicas líticas multiloculares es el ameloblastoma. El ameloblastoma, al ser un tumor de tamaño variable, predominantemente grande en su localización frente al diente, puede involucrar cualquiera de las tres partes, aunque su génesis es puramente pericoronaria. Debido a su gran tamaño, frecuentemente produce divergencia y desplazamiento de las raíces, con gran presencia de rizolisis. Este tumor se presenta de igual forma en hombres o mujeres con un pico de edad a los 40 años. Es raro frente a las otras lesiones odontogénicas, el cual es poco doloroso a menos que tenga sobreinfección, y su principal localización es en el cuerpo posterior, ángulo y rama mandibular. Imagenológicamente presenta una densidad lítica y puede ser unilocular o multiloculado, pero su mayor frecuencia es esta última, de márgenes bien definidos, que puede o no presentar reacción perióstica y ruptura de la cortical. Puede alcanzar gran tamaño, presentando septos en su interior y produciendo deformidad facial, con una presentación de forma de burbujas de quiste cuando son mayores de 2 centímetros o en panal de abeja cuando son menores de 2 centímetros. Es localmente agresivo y puede infiltrar los tejidos vecinos. En estos dos cortes axiales selectivos observamos un ejemplo de ameloblastoma, lesión lítica multiloculada que adelgaza la cortical, que la rompe también e infiltra los tejidos blandos adyacentes. En este corte selectivo sagital y reconstrucción curva observamos una lesión lítica de gran tamaño, polilobulada, que insufla y rompe la cortical con afectación del canal dental. Otro ejemplo de lesión odontogénica lítica multiloculada es el mixoma odontogénico. Este tumor odontogénico, que se asienta en el área pericoronaria del diente, el cual se origina de la pulpa dental y se encuentra rodeado de un ostroma mixoide. Este produce principalmente divergencia y desplazamiento de las piezas dentarias vecinas y raramente rizolisis. Se presenta mayormente en mujeres que en hombres, con un pico cercano a la tercera década de vida, bastante raro frente a las otras lesiones, de crecimiento lento, y se asienta principalmente en el cuerpo mandibular posterior. De características imagenológicas líticas, mayormente multilocular, que puede o no tener bordes bien definidos, ruptura de la cortical o reacción perióstica. De tamaño variable, mayormente grande, y puede causar deformidad facial. Los quistes están divididos por septos óseos que le dan una apariencia similar al de la raqueta de tenis, que es localmente agresivo y llegando a infiltrar los tejidos vecinos. En esta ortopantomografía observamos un ejemplo de mixoma odontogénico, con su típica forma de raqueta de tenis. En estos cortes axiales y sagitales selectivos observamos una lesión lítica expansiva, multilocular, con septos en su interior que involucran el ángulo y la rama mandibular izquierdos. Dejando atrás las lesiones líticas, nos centraremos ahora en las blásticas o mixtas. Un ejemplo de esto es el cementoma. Este tumor derivado del ligamento periodontal se asienta en el área periapical del diente y produce muy poca divergencia, desplazamiento o rizolisis. Se presenta de igual forma en hombres o mujeres, con un pico mayor entre la segunda y la cuarta década de vida, raramente doloroso, de crecimiento lento y mayormente asentamiento en la región anterior del maxilar. Imagenológicamente nos encontramos con una lesión de densidad blástica unilocular de márgenes bien definidas que pueden insuflar el hueso sin romper la cortical. Acá observamos un ejemplo típico de un cementoma que se asienta en el maxilar superior izquierdo, una lesión blástica bien definida que no rompe la cortical.
En este corte selectivo encontramos una lesión blástica de bordes bien delimitadas que no rompe la cortical ni afecta las partes blandas. Un ejemplo típico del cementoma. Dejando atrás las lesiones odontogénicas, nos vamos a centrar en las lesiones no odontogénicas, que las podemos dividir también en líticas o blásticas. Hay que tener en cuenta que las neoplasias y las metástasis pueden tener diferentes tipos de presentaciones, ya sean líticas o blásticas. Dentro de las líticas también encontramos los tumores de células gigantes, la histiocytosis X, las lesiones fibroóseas. Dentro de las blásticas también encontramos la osteoradionecrosis como una cápite especial. La primera lesión que vamos a estudiar es las lesiones fibroóseas, con su exponente más común, la displasia fibrosa, que puede ser monoestótica o poliestótica. Sobre el diente, dependiendo del tamaño, pueden causar risolisis, desplazamiento o divergencia. Esta entidad se presenta por igual en hombres o mujeres, con un pico entre los 20 y 40 años de edad, de crecimiento lento pero deformante, y su ubicación habitual es en el maxilar superior. Esta lesión puede presentar dos tipos de densidades, en dependencia de su estadio: lítica, si es precoz, mixta o blástica en estadios tardíos con la apariencia de vidrio deslustrado, de forma unilocular o multilocular, en dependencia del tamaño, de bordes poco definidos, raramente rompe la cortical o produce reacción perióstica, alcanzando gran tamaño y produciendo deformidad facial. En este rayos X de senos paranasales con dos cortes selectivos de tomografía, identificamos una lesión que involucra el maxilar superior derecho, lesión que es expansiva, que no llega a romper la cortical, de densidad mixta, con una apariencia de vidrio deslustrado que deforma la arcada dentaria. En estos dos cortes axiales selectivos observamos una lesión expansiva de densidad mixta en tipo vidrio esmerilado de gran tamaño, que nos presenta una característica poco usual en la displasia fibrosa, es que rompe la cortical en su lado derecho. Otra de las patologías que podemos encontrar son las lesiones de células gigantes, que se producen por una proliferación osteolítica que forma un tejido fibroso hemorrágico con depósitos de hemosiderina que presenta células gigantes y osteoclastos. Esta puede causar desplazamiento y divergencia, raramente risolisis. Mucho más frecuente en mujeres, el cual se puede presentar desde la infancia, cercano a la 10ª década de vida, hasta la adultez, cercano a la 4ª década de vida, siendo mucho más agresiva cuando debuta en una edad temprana. Es una entidad rara, de crecimiento lento, no dolorosa, pero de características inflamatorias que se asienta hacia la parte anterior del maxilar. Es de presentación lítica o mixta, uni o multilocular, de bordes poco definidos, expansiva, que raramente produce reacción perióstica o ruptura de la cortical, de tamaño variable, y puede llegar a cruzar la línea media y es altamente deformante. En estos cortes axiales selectivos, en diferentes ventanas, identificamos una lesión en el cuerpo mandibular derecho, multilocular, de bordes definidos y septos en su interior, el cual presenta captación tras la administración de contraste endovenoso, con divergencia y risolisis de las piezas dentarias vecinas a esta misma. Otro de los acápites que no podemos dejar de nombrar son los tumores óseos malignos, los cuales pueden ser primarios o por invasión por un tumor adyacente. Metástasis, las más frecuentes serían las de mama, pulmón, próstata, colon o riñón. Pueden causar divergencia, desplazamiento o risolisis. En sus características imaginológicas pueden tener cualquier tipo de densidad, siendo principalmente líticas, de forma unilocular o multiloculares, de bordes irregulares, mal definidos, con frecuente reacción perióstica y ruptura de la cortical, con tamaño variable también. Una de las lesiones tumorales más frecuentes sería el osteosarcoma. En este ejemplo, observamos una lesión blástica de bordes irregulares con captación ávida del contraste y afectación de las partes blandas, que en su estudio anatomopatológico arrojó la correspondencia a este mismo. En este corte selectivo y reconstrucción volumétrica 3D, observamos una lesión que involucra el maxilar superior, con gran destrucción ósea y infiltración a los tejidos blandos, el cual fue la correspondiente a un plasmocitoma. En estos cortes axiales selectivos en ventana de hueso y tejidos blandos,
Observamos una lesión de los tejidos blandos del suelo de la boca, en su parte izquierda, que se extiende hacia la rama maxilar ipsilateral, el cual correspondió con un carcinoma escamoso celular. En estas imágenes selectivas axiales y reconstrucción volumétrica 3D, encontramos una lesión que se ubica inferomedial derecha en el paladar duro, que deforma el maxilar y afecta el hueso, adoptando un aspecto polipoideo sobresaliendo la cavidad oral, donde el diagnóstico anatomopatológico fue el de un condrosarcoma. Un ejemplo de metástasis a distancia es el de adenocarcinoma de colon, donde observamos una lesión lítica destructiva que afecta los tejidos blandos con un patrón permeativo que capta ávidamente el contraste. En estos cortes selectivos observamos hacia la protrusión mentoniana una lesión lítica que destruye el hueso e involucra los tejidos blandos, que en el estudio anatomopatológico resultó siendo una metástasis de un tumor de células claras renal. Uno de los posibles diagnósticos diferenciales que nunca podemos olvidar es la osteomielitis, un viejo conocido por todos nosotros. Proceso inflamatorio infeccioso óseo que puede afectar todos los tejidos adyacentes, la cual causa divergencia, desplazamiento y risolisis sobre las piezas dentarias. Se presenta por igual en hombres o mujeres, con un amplio rango de edad para su debut, aunque más frecuente entre la primera y cuarta década de vida, la cual puede tener una clínica muy variada, incluyendo dolor, fiebre, adenopatías, parestesias, fístulas, trismus, mayormente localizado en la mandíbula, de características imagenológicas muy variadas, con densidades líticas, blásticas o mixtas. Puede ser uni o multilocular, de patrón apolillado, bordes mal definidos, y puede presentar característicamente secuestros óseos. Rompe fácilmente la cortical y puede tener reacción perióstica de características multilaminar. En estos cortes axiales, sagitales y con reconstrucción 3D, se observa en la rama mandibular izquierda una lesión lítica expansiva con matriz ósea e imágenes de aire en su interior, con destrucción de la cortical que afecta las raíces de las piezas dentarias 33, 34, 35 y 36. En el estudio anatomopatológico arrojó una etiología infecciosa. Debemos tener una mención especial para la osteoradionecrosis, lesión ósea desencadenada por la exposición a radioterapia que no muestra crecimiento pasados 6 meses. Se puede presentar como necrosis ósea una vez descartada la recidiva. En esta entidad juega un papel protagónico una buena historia clínica. Este tipo de lesión suele aparecer 6 meses a 1 año post-tratamiento con radioterapia o bifosfonatos, con múltiples formas de presentación que pueden ser o no dolorosas, presentar fracturas, fístulas, más frecuentemente en el cuerpo mandibular. Puede presentar densidades mixtas de márgenes poco definidas con un patrón destructivo que puede romper la cortical, con presencia de gas o secuestro óseo. En estos cortes selectivos de tomografía, donde se observa una lesión lítica que rompe la cortical con aire en su interior, con ausencia de extensión a tejidos blandos, sin crecimiento en los últimos meses, con antecedentes de radioterapia, nos conduce al diagnóstico de una radionecrosis. Ahora, después de haber analizado algunas de las patologías más frecuentes, quiero que lleguemos a alguna de las conclusiones, siendo estas que la mayoría de las lesiones de los maxilares son benignas y de apariencia lítica, de bordes bien definidos y de un crecimiento expansivo. Las lesiones líticas de bordes mal definidos suelen corresponder a tumores malignos o infecciosas. Las lesiones blásticas o mixtas suelen representar lesiones fibroóseas inflamatorias, como los cementomas, los odontomas y en menor medida tumores malignos. Cuando las lesiones son grandes, es difícil el diagnóstico diferencial entre los tumores odontogénicos y no odontogénicos. La tomografía computada es muy útil en la valoración de la erosión cortical y la destrucción ósea. Les agradezco por la atención prestada, espero haya sido de su agrado y nuevamente le agradezco a la Sociedad Cubana de Imagenología por haberme permitido participar en este evento. Muchas gracias.